4. Solapar la virtualidad. La pantalla como realidad suficiente. Grabado de Narrendoctor, de la obra emblemata secularia de Theodor de Bry, Frankfurt, 1596. ¿Cómo podría yo estar allí y ser otra quedándome en casa? No tengo claro si es lo que querían o lo que quería yo. Laura Bay. Mi vida en la primera IP. 1. Sueños y ficciones. ¿Qué soñará el indescifrable futuro? Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos. Soñará que el olvido y la memoria pueden ser actos voluntarios, no agresiones o dádivas del azar. La vida no es un sueño, pero puede llegar a ser un sueño. J. L. Borges. Alguien soñará, Los Conjurados. Es difícil resistir ese éxtasis momentáneo que supone soñar que volamos mientras dormimos. Liberarnos de la gravedad y de las ataduras que arden en la tierra y en la vida cuando estamos despiertos y los brazos no nos elevan. Volar en sueños me gusta especialmente, a diferencia de volar en aviones, cruzar océanos o mares de verdad. Ahora volar sobre determinados mares es incluso más duro que antes. A poco que uno tenga conciencia y ojos, implica saber que miles de personas que sueñan con volar, escapar, huir, salir, marcharse, navegan hacinadas, naufragan o mueren en el agua mientras tú vuelas. Si el mundo fuera justo naceríamos todos con alas, como los pájaros que migran, suben y bajan norte-sur, sur-norte, por encima del agua, donde no hay frontera inventada o de tierra. Pero los humanos no tenemos alas, solo llegamos a inventar aviones y últimamente pantallas, donde ver, a veces consecutivamente, que solo algunos vuelan, que otros mueren en el mar, o que tipos que siempre vuelan y reinan, reinaron o reinarán en el cielo del capital acumulan tanto dinero que es imposible no deducir que se hayan quedado con todo lo que correspondería a esos que mueren en el agua. Este encadenamiento de imágenes, que no esconde la parcialidad de una mirada, se repite en las pantallas cada día y apunta a escenas descriptivas de unos pocos minutos frente a las noticias. Se trata de un encadenamiento que no puede sino responderse a sí mismo, queriendo apuntar a alguna relación entre las imágenes que comparto y la pregunta por qué algunos se escapan y otros viajan, por qué soñamos con volar. Habituados a las pantallas, en algún momento de emisión de la realidad comenzamos a acostumbrarnos al horror retransmitido, y me pregunto si acaso hemos empezado a sustituir las preguntas sobre lo que acontece en el mundo por la duda analgésica de un posible solapamiento de la realidad y la ficción. Soñará, el futuro, que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos. ¿Encontrarán las formas de autoengaño en el futuro cercano maneras más sofisticadas de aparentar ser verdad para resignar a los pobres y a los entusiastas? Creo que un margen más fluido entre lo ficticio y lo real en nuestra vida en las pantallas está difuminando esta clásica oposición. De forma que los marcos de fantasía que nos permitían distanciarnos de lo fantasioso son cada vez más líquidos, están más desdibujados. Por otra parte, mientras la ficción suele ser una creación tecnológica, la producción de lo fantasioso es un proceso subjetivo y social. Necesitamos a los otros para corroborar y significar socialmente lo que vemos, pero la vida interfaceada y online no lo pone fácil, especialmente cuando los otros forman parte de ese universo mediado. ¿Quién puede afirmar que los otros que ustedes no conocen y aparecen en sus redes y contactos son reales o son como allí aparecen? Cada vez más nos pasa que hemos normalizado el marco de representación de la pantalla erosionando los viejos límites. Este marco forma parte de la cotidianidad y de los mundos de vida de los sujetos precarios atados a sus dispositivos tecnológicos. Sin embargo, el asunto marca sobremanera una de sus aristas señalando al poder de los marcos de fantasía del lado de quienes sufren. Evasión, emancipación y opresión serían palabras que sugerirían itinerarios posibles de aquellos que viven una realidad frustrante o dolorosa y descubren en la ficción formas de habitar su mundo, formas que, sienten que, les salvan.
En las posibilidades de inmersión virtual contemporáneas cabría observar tanto el poder de evasión de los mundos, de mentira, películas, novelas, videojuegos, a los que muchas personas dedican gran parte de su tiempo, viendo, leyendo, pero también, creando, como también el poder de la ficción para remendar, llenar, eclipsar los vacíos de sentido o la conciencia que duele en nuestra experiencia del mundo, en nuestras relaciones, también ausencias, con los demás, haciendo más vivibles los días. Sobre ello tratan ficciones como la película Alps 2011 de Yorgos Lanthimos, donde los miembros de un grupo ofrecen, a cambio de dinero, reemplazar a las personas que acaban de morir por otras en la vida diaria de las familias que sufren su pérdida. De forma que para paliar la falta, los integrantes de Alps ocupan el lugar de quienes fallecieron y se comportan como lo hacían cuando estaban vivos. Existe en esta práctica un límite borroso de racionalidad que evidencia un acuerdo para vivir en la ficción un tiempo, o, tal vez, indefinidamente, en cuyo caso la ficción correría el riesgo de sustituir plenamente la vida y apropiársela. Un límite que comienza siendo evidente pero que se busca suavizar hasta el autoengaño, como un disfraz ficticio que permite vivir a quien no soporta la realidad. Cuando la vida se hace excesiva o complicada, frente a la complejidad de afrontar lo que daña o el impulso de desaparecer, surge también la tentación silenciosa de mutar, de habitar una ficción en un gradiente mayor al habitual. Esto es posible en soledad o con la complicidad del contexto al que se le reclamaría no pronunciar las palabras que desvelen las costuras del disfraz. Muchas personas como Sibila conforman sus ficciones como parte de su vida, al mismo nivel que otras cosas materiales que decimos sin titubeos que son verdad. La pantalla ayuda, la precariedad empuja. Y no cabe pasar por alto esta idea, pues apuntaría a un apagamiento voluntario o prescrito de la conciencia. Un apagamiento que permite desconectar temporalmente cuando la vida es difícilmente vivible ante situaciones problemáticas o que nos dañan. Para muchas personas hoy la trascendencia de la vulnerabilidad de la vida, las enfermedades que palpitan, las de los otros, la incertidumbre sobre un futuro, el temor a que la realidad extreme la precariedad de los días, se hace de una proporción incompatible con un rostro sereno. Entonces, la pantalla contribuye a incluir la ficción como parte de la realidad material, recreando las partes del puzzle vital que nos faltan y naturalizando la ficción como parte de la realidad. Pienso en cómo Sibila se despierta por la mañana notando que los límites dependen de su ejercicio de voluntad y persistencia, de su empeño de afirmar que algo confuso es como ella decide, activando y desactivando ventanas, configurando lo que quiere ver y lo que no está dispuesta a ver. Una mirada, esquinada, que linda la posverdad, junto a la soledad que arrastran nuestras vidas en habitaciones conectadas, lo hace posible. Claro que la potencia de ese querer creer, del que nos valdríamos en las formas de autoengaño también es un recurso del que diariamente se valen los imaginarios contemporáneos en sus formas de evasión y entretenimiento. Y aquí la cosa adquiere un tinte político al identificar la ficción como instrumento posible para suavizar una realidad dolorosa, pero también para resignar a los oprimidos, donde la ficción se utiliza como mecanismo colectivo que permite construir un determinado tipo de vida. Las series, películas, videojuegos y redes sociales saben, ellos saben. El poder de estos imaginarios capaces de alimentar el entusiasmo y de neutralizar una movilización o de azuzarla es algo creciente y su dominio tan fascinante como inquietante. No solo por su poder identitario, sino por su poder inmersivo. En algún momento podremos afirmar que lo hicimos, que estuvimos, porque podremos triunfar, hacer, fracasar en la superficie virtual con un grado confuso de complemento o apropiación total de la vida real. Porque si los tiempos son dedicados mayoritariamente a esa ficción y el resto a dormir, donde los sueños inevitablemente tratan sobre lo vivido, donde queda la vida y donde termina lo interpretado, ¿alguien podría decir que eso no es vida si se convierte en la única vida? 2. La imaginación como parte de la subjetividad política.
Necesitamos figuras de humanidad capaces de enfrentarse a la figuración literal, figuras de resistencia que estallen en enérgicos nuevos tropos, nuevas figuras de dicción, nuevos términos de posibilidad histórica. Para que tenga lugar este proceso en el punto de inflexión de la crisis, donde todos los tropos vuelven a girar, necesitamos oradores estáticos. Donna Arabay, ex homo, ainte, RNT, a woman, an inappropriate // the others. The human in a post-humanist landscape. Hay ciertos indicios de que una adhesión metódica, persistente, a la vida de la palabra impresa, una capacidad para identificarse profunda y críticamente con personajes o sentimientos imaginarios, frena la inmediatez, el lado conflictivo de las circunstancias reales. Llegamos a responder con más entusiasmo a la tristeza literaria que al infortunio del vecino. George Steiner. Desde cuando te escondes, se pregunta Sibila. Quizás sus huesos sigan siendo los mismos, pero ahora si se repliega le cuesta encontrarse. Todos los trajes sociales que la visten la ayudan solamente a pasar desapercibida. No es poca cosa para quien desea crear y evitar que la entretengan en el camino, pero no puede esconderse todo el tiempo. A Sibila le gustaría ser más libre para probar otros disfraces, otras figuraciones, nuevos tropos que le permitan pensarse de veras. Sin embargo, el círculo la atrapa porque para ser más libre igual debiera ser capaz de imaginar otros disfraces subjetivos. Así como los buenos imitadores son capaces no solo de parecerse físicamente al imitado sino de lograr su tono de voz, su actitud y activar una suerte de pensamiento distinto, quizá la libertad sea un ejercicio que Sibila puede entrenar desde la máscara de la figuración política, imaginar ser otra. Parece evidente que toda construcción subjetiva que pretenda no repetir las identidades heredadas, especialmente identidades que oprimen o precarizan, debe apoyarse también en la fantasía. No solo el conocimiento, sino muy especialmente la imaginación, sobre todo si es movilizada por la conciencia política, son mecanismos que posibilitan no reiterar lo que excluye o aprieta de las identidades. Si entendemos que los trajes sociales son convenidos y artificiales, es decir, que son facticios, claramente la imaginación puede ayudarnos a idear formas identitarias mejoradas, más vivibles. También la imaginación, esa herramienta esencial de los trabajos creativos, podría ser acogida por buen número de prácticas cotidianas, pero pronto aprendemos a docilizarla. La escuela ayuda, las industrias del imaginario reafirman, reduciéndola a copiar el mundo con distintos colores o a un espejismo de fantasía inspirado por viejos modelos y nuevas industrias, donde rápidamente cambian las tecnologías pero muy lentamente el poder que inspira tecnología e identidades. No es banal que el arte, como uno de los pocos territorios que nos permite la convivencia desacomplejada de la imaginación y su estímulo, sea un lugar al que mirar si hablamos de subjetividad política. El arte, y en general toda práctica creativa que se considere libre, se vale de la fantasía para su hacer inspirado en el mundo pero que en algo modifica el mundo o propone otro mundo. Sugiere Steiner que al arte le permitimos la entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad. Un gran poema, una novela clásica nos asedian, asaltan y ocupan las fortalezas de nuestra conciencia. 16. El poder del arte radica en el poder de movilizar, íntimamente, nuestra imaginación y nuestros deseos. El arte interesa además porque comparte con el mundo entusiasta de las pantallas un marco de fantasía que lo define, un límite que genera la duda sobre la realidad y la existencia o no de aquello que se enmarca. Ambos mundos, artístico y conectado, están acotados, de manera más o menos visible, y podrían ser considerados mundos virtuales, entendiendo que tienen una existencia aparente. Hay quien afirma que la virtualidad se opone a la realidad. Y pudiéramos aceptarlo a un nivel abstracto mirando allí donde se hacen los conceptos, pero los tiempos cambian y el mundo virtual forma cada vez más parte normalizada de nuestra realidad. Es más,
Para muchas personas conectadas, habitar en contextos virtuales claramente identificados como ficción es difícilmente separable de su mundo real. Los mundos de vida se transforman y en ellos los universos ficticios en las pantallas se harán cada vez más inmersivos. Videojuegos, películas y experiencias con realidad aumentada sugerirán posibilidades distintas de vivir los mundos imaginarios y representados. Desde que habitamos estos espacios ya no siempre precisamos viajar para estar en otros lugares. Se hace mayor y más cotidiana la posibilidad de introducirnos en ellos mediante recreaciones simuladas o mediante ejercicios de concentración y deseo frente a la pantalla, donde el querer creer se posiciona de manera determinante. Donde a las posibilidades de experimentación lúdica y temporal se une la fantasía como herramienta también política. Uso no siempre estimulado pero sí latente en los escenarios de ficción. Como herramienta política, la fantasía interpela y permite al sujeto especular sobre su devenir, sobre lo posible, tantear y experimentar con otras formas subjetivas capaces de crear contagio y cambiar identidades. Quienes se dedican a la creación saben del poder de las pantallas, de la imagen y de la escritura para revertir temporalmente tantas ausencias y limitaciones. Tantos impulsos de transformación de mundos que nacen cuando por fin nos vemos también como ficciones y en ellas nos construimos de otras maneras. Tanta potencia política para el ser que desaprovechamos por no fantasear, miedosos y resignados, acostumbrados a una respuesta conservadora, a no intervenir en lo artificial, el sujeto, esa ficción de influencia colectiva pero de uno. Tras la imaginación ninguna subjetividad se hace política si no se hace identitaria, si no mira a los otros buscando contagiar. Sería para ello importante reiterar la figuración inventada. Hacerla símbolo para asentar un significado o para crear un significado, como base de su proceso performativo de construcción simbólica. Sería el hecho de reiterarse en un contexto social hasta ser, compartida, lo que construye, definiendo, un significado o simbolismo social. Porque no es una imagen o idea aislada la que genera un significado. Es el hecho de que, en su reiteración, esa imagen repite insistente un mensaje hasta ayudar a interiorizarlo. Las ficciones políticas que ayudarían a emancipar al sujeto precario no serían aquellas que sustituyen unos modelos por otros, sino las que contribuyen a especular con lo posible y a desmontar el diseño de personajes sociales, a desvelar los mecanismos de su facticidad y sus condiciones de libertad. En las últimas décadas son varias las autoras que han animado la creación de mitos como manera efectiva de subvertir la hegemonía representativa de los imaginarios, especialmente racistas, patriarcales y capitalistas. Desde el cyborg, 17, de Arabaya hasta el sujeto nómade, 18, de Braidotti, las figuraciones teóricas surgen como criaturas deseantes y productivas, figuras poéticamente fundadas en la infinita naturaleza de lo facticio. Si las figuraciones políticas pueden ayudar a transformar la precariedad de los entusiastas es desde la ideación de figuras de dicción que permitan nuevas preguntas y desafíos políticos. Figuras que se acerquen a lo visual digital como a una nueva localización del poder, al cuerpo conectado como un campo de inscripción de códigos sociosimbólicos que converge cada vez más con la máquina, a las formas de la subjetividad como construcción dinámica en la complejidad del contexto online. Porque los límites materiales y discursivos del sujeto en la red no son sólo los del mundo físico, establecidos por el efecto forzado de los cuerpos y sus identidades bioculturales atendiendo a modelos hegemónicos. Pienso en Butler en Cuerpos que Importan, 19. El contexto difiere porque, en teoría, hoy las diferencias físicas y sus variables se podrían difuminar mediante la ocultación de los cuerpos, pudiendo vacilar sobre el lugar que ocupan sus límites simbólicos. Enfatizo, en teoría, porque si bien esta potencia late en Internet, lo que hoy advertimos es la presión por huir de la fantasía y evitar la máscara propia de todo juego identitario. A ello apunta el marco neoliberal que rentabiliza y gestiona las herramientas y recursos de visibilización identitaria online. La razón que se esgrime es que tras la máscara se esconde, o puede hacerlo,
el delito posible, coartando en ese miedo la libertad, para muchos oprimidos, de imaginarse o de hablar sin ser apercibidos. Alimentar esta sospecha es una forma eficaz de controlar que los sujetos sigan desglosándose en datos y fragmentos de realidad que permitan a quienes gestionan las redes conocernos más y adelantarse a nuestros deseos, contribuir incluso a crearlos. Esto acontece además por la colonización y dominio privado de los espacios de interacción social en Internet. De hecho, las redes sociales donde habitan los entusiastas son espacios con apariencia pública pero bajo control e ideación privada. La acción de la figuración política aquí, donde podría hacerse pensativa y generar contagio, se enfrenta a la configuración de estas redes, articuladas para aplaudir lo que venga acreditado por imágenes reales, nombres reales y datos veraces. El miedo al delito escondido en la máscara o el anonimato es la mejor excusa para controlar a los sujetos en sus formas de representación identitaria dócil, entusiasta, previsible, inscrita en un sistema más fácilmente controlable. A nadie extraña que con este panorama a Sibila le bloqueen cada cierto tiempo una de sus cuentas en Facebook. Allí donde un nombre ficticio le permite hacer y hablar sin miedo ni repercusiones. Dice la empresa que deberá entrar con documento nacional de identidad e indicar su nombre y apellidos, sus datos reales, que le perdonará su pecado de máscara y le devolverá su información si acepta estas condiciones. Mensaje a mensaje, usuario a usuario, las redes, naturalizando su poder sobre el espacio público, crean una estructura simbólica, gestionando quien tiene, o no, el poder de nombrarse y de imaginarse, asumiendo además el poder que la política hace tiempo que parece haber delegado en la economía y en las industrias digitales. 3. La vida entusiasta y el marco de fantasía. Distingue con todo cuidado entre los animales reales, que se agitan como locos o que acaban de romper el jarrón, y los que solo tienen su sitio en lo imaginario. Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Un niño mueve los dedos pulgar e índice de su mano derecha sobre el cristal de la ventanilla de un coche. Está sentado en el asiento de atrás y sus juguetes electrónicos se han quedado sin batería. El niño intenta ampliar la imagen de una vaca que pasta en el campo de afuera. Lo hace como si el cristal fuera su pantalla y la imagen real asible y manipulable, como si el mundo real estuviera allí representado y tocarlo le permitiera lograr un primer plano del animal. Desde que nuestro mundo viene cada vez más mediado por pantallas y los animales reales e imaginarios confluyen, allí donde un marco encuadra una escena móvil, late con fuerza la duda. La mayoría de los dispositivos conectados funcionan hoy como marcos cotidianos de fantasía, marcos normalizados que solapan el mundo digital y el mundo de las cosas y los cuerpos que se tocan, huelen y susurran más allá de los ojos y las yemas de los dedos. El marco casi siempre es visible, pero tan habitual que tendemos a obviarlo, fundiendo lo presentado y lo representado, confundiendo donde empieza lo simbólico y donde lo imaginario, donde termina o donde se funde con lo real. El marco de fantasía protagoniza la red. En ella lo que vemos nunca tiene plena garantía de responder a algo real o inventado. Sin embargo, desde su inicio las redes sociales han buscado contrarrestar las dudas sobre la existencia y verdad de las personas conectadas, justamente enfatizando su hipervisibilización y sobreexposición. A ellas, en sus variantes entusiastas, les reclama constantemente acreditar su realidad, con más y más imágenes, datos, recuerdos, homenajes y vínculos que verifiquen que existen. Fotografías, vídeos e interacción operan aquí como pruebas de realidad. No importa que esas imágenes sean recreadas o construidas para esa foto, invirtiendo la lógica de compartir lo vivido por compartir lo que quiero que crean que he vivido. Me resulta llamativo cómo el sobreesfuerzo de las redes se ha orientado más a construir apariencia de verdad desde el exceso de imagen, sobreinformación y estetización, pero no ha ido encaminado a favorecer lazos de confianza, apoyados en una conciencia o una ética, más allá de los livianos lazos afectivos,
justamente los que mejor se inscriben en el entramado capitalista en que se insertan las redes. Herederos de otras formas de ver, cuando las imágenes no circulaban con la libertad y celeridad de ahora, pero normalizado el nuevo contexto de vida en las pantallas, hoy los pactos de confianza están cambiando, aunque no como muchos quisieran. Y pasa que, cuando todo está bajo sospecha, es lo que, aparenta, un mayor grado de realidad lo que busca adquirir más valor. Fascina que lo parezca, ya que tendemos a identificar realidad con verdad pero también realidad con mundo material. En la pantalla no existe plena garantía de correspondencia con lo material, solo apariencia. Lo virtual ya no está excluido ni es algo opuesto a lo real. Desdibujados los límites, lo que vemos puede ser real de distintas maneras. Y creo que una de las claves de la presentación y la representación en la red es justamente el proceso de disolución de estas clásicas líneas que han diferenciado lo real y lo virtual como algo dicotómico. En Internet el marco de referencia puede no estar claro. No siempre podremos acreditar por conocimiento y prueba, sino por hábito y confianza en el contexto. Además, la inmediatez y la volatilidad de las cosas no proporcionan tiempo que anime a discernir lo auténtico, casi siempre delegado en una mayoría de pronunciamientos que lo avalan o lo sugieren. Por eso el impacto de la afectación tiende a transformarse. La duda o tiempo para pensar que requiere es a menudo incómodo, especialmente para las dinámicas que reclaman respuestas rápidas. Respuestas curiosamente más apoyadas que nunca en aspectos emocionales e intuitivos, las únicas que toleran esa prisa. La cuestión que aquí señalo incluye otro elemento añadido a la reflexión. Apoyarse sin reparos en la audiencia que proporciona la visibilización de lo que se presenta como real, independientemente de su verdad, buscando en ocasiones acrecentar su rentabilización, conscientes del carácter desechable y precario de una vida online que actualiza constantemente el valor de la hora. Hablaríamos entonces de esa visibilidad vestida de viralidad y popularidad, de espectáculo que demanda actualidad, ejemplificando la imagen de la fama como uno de los más valiosos objetivos vitales al que también miran los entusiastas. En la viralidad proliferan aquellos dispuestos a hacer y decir sin filtro ni miedo, conscientes de que en su huida hacia adelante lo dicho hoy será eclipsado por lo dicho mañana. Buenos tiempos para la espontaneidad pero también para fanfarrones ávidos de ojos que sostengan la cadena de máximas audiencias. Aunque es más que probable que su propia lógica precaria termine sustituyéndolos o fagocitándolos por puro agotamiento. Todo ello sin menospreciar que su ausencia de filtro, convertida en poder de influencia, pueda llevar incluso a hacerles gobernantes o líderes de opinión de manera esperpéntica. 4. Sobre clasificaciones, imágenes y museos. Los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador, B. Embalsamados, C. Amaestrados, D. Lechones, E. Sirenas, F. Fabulosos, G. Perros sueltos, H. Incluidos en esta clasificación, I. Que se agitan como locos, J. Innumerables, K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L. Etc. M. Que acaban de romper el jarrón, N. Que de lejos parecen moscas. J. L. Borges. Otras inquisiciones. Lo aprendemos si salimos del marco, si leemos o viajamos. Siendo el mismo mundo, las clasificaciones difieren y el mundo se hace distinto. En cada nueva ciudad que visita, Sibila deriva por museos y repositorios del saber ordenados. No se trata de un lujo para su tiempo apasionado, sino de un resorte que le permite observar lo antiguo como manera de comprender las historias del espíritu, sus herencias y sus lastres. Sibila acaba de llegar a un país extranjero, a la capital del reino y una de las capitales del mundo capitalista. Allí tiene previsto desarrollar una breve estancia de investigación autofinanciada con ahorros y con una beca que le cubre el importe del billete en línea de bajo coste y el alojamiento durante el primer mes. Piensa que con un poco de suerte igual encuentra trabajo en esta ciudad.
Sibila dedica 2 días a visitar museos diferenciados en epígrafes pero muy parecidos en su aura de pasado y archivo del saber. Todos recogen, enmarcadas, obras o fragmentos de obras de otros tiempos, igualadas en vitrinas y separadas de los ojos por un cristal, producciones de artistas que ya no viven o artefactos de humanos que desaparecieron. Puede que las muertes cercanas, las de ancianos, pero sobre todo las de amigos que siendo jóvenes se hicieron viejos para morir, tuvieran que ver con esta obsesiva atracción de Sibila por los ríos del pasado conformados en historia y arqueología, acogidos y nombrados en estos museos, manteniendo aún algo del alma de quien tuvo, fabricó o utilizó esos objetos y ya no están. Me parece que para quienes intentan domesticar la idea de la muerte, navegar por estos epitafios que piden levedad a la tierra, por estas imágenes confusas que fueron objetos cotidianos donde no está del todo claro su marco de fantasía, se convierte en una forma de suavizar otros límites, quizá heridas. Como si vivieran a través del marco al que se oponen. En los museos, Sibila observa 1000 fragmentos de piedra tallada y artilugios para la vida en chozas o casas, huesos de humanos y otros animales idénticos en apariencia ante los ojos, solo diferenciados por descripciones de lo microscópico. En su hiperrealismo a pie de calle, pero agigantada y enmarcada, Sibila se encuentra con la descomunal y finísima recreación, cual Gregor disecado, de una mosca gigante que pareciera congelada tras 4 paredes de cristal. La pretensión didáctica implícita en el aumento de tamaño de la criatura fascina a los niños de la sala. Un agigantar para ver mejor, que para Sibila es también un gesto artístico que de pronto convertía algo real en otra cosa, un fondo en un punto sobre el que detenerse. La conspiración simbólica advertida por Sibila se hace fuerte al encontrar sobre el piso de la sala contigua a la de la mosca, separada por un ligero cordón rojo que había caído al suelo, una preciosa Australopithecus de tamaño real representada en escultura o inmovilizada en aquel recinto. No podía ser que aquella figura recreara a un homínido del pasado sin más, en su gesto y en el azar de aquella cuerda caída al suelo, la escena se hacía distinta. La rebeldía de lo representado que nos devuelve la mirada se hacía evidente. ¿Cree Sibila que ambas imágenes tendrían perfecta cabida en museos dedicados a la ciencia, como aquel, y en museos dedicados al arte? Entre todas las recreaciones ambiguas, difícilmente enmarcables en un único epígrafe, en un recorrido imprevisto encontró la imagen más desconcertante, la momia escultura de Jeremy Bentham, 20. La más estimulante y desubicada de todos aquellos estantes museísticos. Concebida como momia es también una escultura, presentada como tumba homenaje receptora de ojos que la miran es también testigo y agente de mirada. En su cabina integrada en el pasillo de una universidad, lejos de acoger una tumba al uso, el muerto es al mismo tiempo escultura y momia, artefacto a pie de tránsito e imagen enmarcada. Camuflado entre estancias universitarias, no queda claro si está ahí para ser mirado, como artefacto o tumba, o para garantizar que es el quien mira, practicando aquello que en vida predicó Bentham en sus estudios sobre el panóptico. No se explicaría, sino, por qué abrían las puertas de su cabina por la mañana y las cerraban al llegar la noche, dándole al muerto escultura el beneficio de la agencia y de la mirada. Pienso en estos días de Sibila y en cómo los museos dicen mucho sobre nuestras clasificaciones del mundo, pero también sobre quién ha tenido el poder de la mirada. Es decir, quién ha sido mirado o quién ha podido mirar, acotar lo mirado, registrarlo, significarlo. También a mí me han interesado las palabras que en la cultura y en los trabajos creativos clasifican. Especialmente cuando funcionan más como herida que como ropaje. Quizá por ello me chirrían las clasificaciones del conocimiento que se muestran incuestionables y tienden a perpetuarse en la escuela y la tradición. Me chirrían porque asientan formas de valor que se atrincheran esencialistas, obviando que significan desde poderes y pautas convenidas, contextuales e interpelables con los tiempos. Es fácil caer rendidos en la fragmentación del mundo y los saberes. Nos pasa habitualmente con la medicina,
condenados a peregrinar por expertos en partes del cuerpo sin encontrar a alguien que nos pueda entender, completos. Sabemos que la fragmentación nos permite acotar, entender a trozos, organizar trabajos, pero olvidamos después su integración en el mundo, su dimensión compleja, su conveniencia holística, diría incluso antropológica. Todo saber es un registro identitario similar a una clasificación que ubica ser de arriba, de abajo, negro, blanco, azul. Pero no solo punzan las casillas claramente vitales, sino también esas en apariencia más prosaicas, relativas a lo que, por ejemplo, hacemos, creamos y estudiamos, aquello que marca a los entusiastas, escribe, pinta, actúa, hace cosas en Internet. Esas prácticas confusas por las que transito, como quien camina, salta y se detiene, en este libro y que conforman hoy primeros niveles de presentación social del sujeto, niveles que mirando al trabajo que se hace responden a la pregunta, ¿tú qué eres? Entre las clasificaciones del hacer que siempre me han llamado la atención en este lugar del mundo están las relativas a estas prácticas que lindan lo que, no sin titubeos, hoy llamamos formación artística. Clasificaciones que validan que el saber y la práctica creativos en la educación pública de este país sigan articulándose sobre acotaciones basadas en modos de expresión o en sus instrumentos. De un lado, antiguas disciplinas tristemente vigentes que se empeñan en diferenciar las llamadas artes plásticas, dibujo, pintura y escultura, obviando e incomodando lo que esta tríada no acoja. De otro lado, las musicales, la danza y el teatro y, difuminadas en estudios de filología, las que hablan de literatura y obra escrita. Todo un gabinete de herencias que mira más al pasado que al presente, más al legado de quien quiere mantener y legitimar un poder y un lugar en la institución que a quienes pretenden crear condiciones para la formación creativa desde la libertad y la época. Y no se comprende. Como tampoco que la formación artística sea aún identificada solamente con lo que se hace manchándonos las manos y copiando, o lo que se aprende a ver leyendo dócilmente los lenguajes del poder y no desmontándolos. Hoy el conocimiento fluye y avanza, más fuerte cuantas menos cadenas y límites se pongan a la libertad de pensamiento. Nunca debiera estar penalizada la pulsión por conocer en los márgenes. Antes hubo clasificaciones que nos dividían en letras y ciencias, en aficionados y profesionales. Todavía hoy se separan institucionalmente cosas y símbolos que se producen de cosas y símbolos que se consumen, trabajos culturales que se pagan y se llaman empleos de otros, demasiado parecidos, que nadan en la precariedad. Sin valorar que las esferas se funden, se erosionan, porque entre otras cosas la red y los tiempos nos cambian, y justamente estas formas de erosión y confluencia son hoy distintivas de la época. No porque fundan el mundo en un magma indistinguible, sino porque reclaman pensar las cosas de otras maneras, valorando, por ejemplo, formas de afinidad y gradiente frente a formas identitarias duales y excluyentes. Creo que el flujo de la cultura red conforma un escenario idóneo para la integración, algo que augura un futuro donde las derivas de la programación apoyada en nuevos sistemas de complejidad quizá nos permitan esta conciliación. Y me parece que esto sería posible si, cuando menos, aceptáramos el desafío de los tiempos de habitar la complejidad, integrando y valorando la flexibilidad, la creatividad, la crítica y la especulación propias de renovadas prácticas artísticas y antropológicas como estantes necesarios y dinámicos para la comprensión del mundo y la ideación de los nuevos repositorios y museos por venir, esos que no eviten la incomodidad de diseccionar sus mecanismos de poder y de hacerlos también visibles. 5. El privilegio de un retrato y las imágenes precarias. Los entusiastas hoy están hechos de sueños y expectativas siempre en conflicto frente y dentro de las pantallas. Cuando este fascinante desastre de realidad al que llamamos ser 21 convierte en entusiasmo su frustración y sus deseos, el sujeto precario se descubre en un mundo donde debe vivir con sus imágenes propias. Y a pesar de ellas, allí donde controlarlas nunca fue tarea tan complicada, casi tanto como controlar la satisfacción con nuestra
propia imagen y esa, tuya, mía, de ellos, expectativa vital. Las cámaras pueden ser despiadadas con los rostros que se fotografían, pero el control sobre las imágenes hoy termina haciéndolas sumisas. Como quien produce 50 para seleccionar una, así son los retratos de los entusiastas, seleccionados. Sin embargo, pudiendo aparecer diversos y mostrar la espontaneidad de la duda, el titubeo o la vulnerabilidad de la carne, o acaso un, más de lejos, un, más de cerca, un fragmento, de piel o alma, no llama la atención que los sujetos terminen casi siempre por mostrar lo mismo, un rostro que, posa, tan parecido a los otros rostros de frente o de perfil. Hace tiempo que Sibila comparte la pasión contemporánea por lograr imágenes del propio rostro, por fabricar compulsivamente imágenes de sí misma. La industria digital ayuda y las demanda, consciente de que nada atraerá más a unos ojos que una foto donde aparezcan. No basta el espejo, la imagen propia no se construye ahora frente al reflejo sino frente a una foto. Aunque todavía por las mañanas Sibila mira con detenimiento su rostro reflejado. Piensa que hace ya años que mantiene la piel camuflada al exterior por máscaras hechas de maquillaje y tintes que lo construyen, queriendo creer que ella es la máscara y no la de detrás, que la capa que ella decide mostrar es la fabricada, que el rostro de verdad es el de mentira y que la naturaleza está sobrevalorada. Pero toda imagen ficticia guarda fisuras o costuras que hacen ver lo que esconde, lo que está detrás, lo que estuvo antes o lo que aparece cuando no hay testigos. Así pasa con los rostros contemporáneos, que se desvanecen. El maquillaje es efímero y el pelo crece dejando ver la raíz, pero también las fotos de perfil duran poco y piden a cada rato ser actualizadas. La pose primera de Sibila, antes de ser construida como máscara, llega al inicio y al final del día. La cara lavada es arropada por la noche, que cambia realidad material por sueño, ese otro lugar donde la no verdad transita. Y cree Sibila que la mayor parte del día ella es la máscara, es decir, la imagen que construye frente al espejo por las mañanas. Sin embargo, fuera de casa o frente al ordenador la luz es distinta, el maquillaje desaparece, sus manos restriegan la cara cansada, la saliva arrastra los restos de carmín, el pelo termina recogido con gomas y clips. De forma que la mayor parte del día, ella es otra distinta a la que ve en el espejo. Pero pasa que este ensimismamiento se ve interrumpido en cuanto Sibila se coloca en el mundo, en la calle o en la red. Entonces poco tarda en desconectar de su imagen y focalizar su atención en los rostros que encuentra. Como esos niños que miran descaradamente sin saberse mirados, a Sibila le gusta observar a la gente. Más si cabe en esta nueva ciudad donde no puede evitar el extrañamiento de lo que es diferente y de lo que se asemeja a su cotidianidad. Entre las primeras visitas en su nueva ciudad, Sibila reserva una tarde para la Portrait Gallery. Desea allí observar, en otros y en las historias que en ese lugar se cuentan, cómo muchos humanos han representado la imagen del rostro en un momento y lugar determinados. Al igual que la ciudad que lo acoge, el Museo de Retratos también es imperial y capitalista, no solo en la retórica de sus formas y continentes, sino en los rostros que contiene, sobre todo rostros y poses de reyes, emperadores y personas que tuvieron o simbolizaron poder. Los que mandan escenifican un mando, y con seguridad tuvieron rostros arrugados y humanos, vulnerables como el de Sibila, pero en sus retratos como realeza parecen rostros siempre irreales, más representados que presentados, excesivamente limpios y artificiales, con esa perfección hoy democratizada por los filtros de editores de imágenes digitales y por los futuros biotecnológicos que nos esperan. En su recorrido por este museo Sibila imagina vidas y sensaciones de las personas, no fotografiadas ni pintadas, aquellos que hacían de sombra y periferia fuera del marco que da visibilidad a aquellas representaciones. Pensó en personas de otras culturas o de otros tiempos, no globalizados.
Pensó en los viejos de su pueblo cuando eran niños de la posguerra, en su padre, en sus años sin frecuentar espejos, sin haberse conocido. En personas que solo se vieron a sí mismas en el reflejo del agua o en los rasgos que suponen propios y vieron en la gente cercana. Verse en el otro no es como verse a uno mismo. Verse representado en una imagen no es como mirarse en un espejo. El poder siempre ha necesitado imágenes. Y las imágenes del poder en Occidente casi siempre han venido de imágenes con rostro. Los retratos hablan de personas y hablan de épocas, pero ante todo hablan de poder. Hay veces en que la pose del retratado no importa tanto como identificar los rasgos que simbolicen su identidad en el grupo para perdurar en una imagen. Hay retratos donde los rostros no deben tener más expresión que la de un patrón o un esquema comprensible, no importa que no parezcan vivos, que parezcan demasiado tontos, o demasiado listos, o demasiado hermosos, o demasiado feos. Ser un símbolo o simplemente, poder operar, como lugar al que mirar desde abajo es aquí una cuestión clave. Porque esos rostros son lugares como puntos en los que poner la mirada para recordar, quién manda, para pedir, para entornar los párpados ante los brillos y riquezas, ante la resignación y grandiosidad del mundo que quieren representar y que ubica en un orden. Se pregunta Sibila de qué manera las creaciones de ahora dejarán huella de las formas de poder dentro de décadas y siglos. Piensa en cómo los poderes que la precarizan están presentes en retratos como los que ella hace. Toda época se retrata a sí misma por lo que enmarca y por lo que excluye. Toda representación ha supuesto selección y exclusión de la mirada. En la historia de Occidente ese poder de concentrar en la imagen estática un esencialismo político ha sido también prerrogativa de mitos y de religión. Porque realeza, políticos y religiosos han sido habitualmente quienes en este lado del mundo han tenido el privilegio del retrato. En algún momento también lo tuvieron científicos, creadores e intelectuales, por cuanto la cercanía al conocimiento ha estado mucho tiempo condicionada a la cercanía al poder de los recursos. Hasta que, más recientemente, las tecnologías de uso cotidiano han ido promoviendo que la imagen propia no sea privilegio de nadie, que la representación, propia y del mundo, por fin se democratizara. Así, fue transgresor el momento en que las personas en sus núcleos familiares, y casi siempre recordando sus rituales y el poder que los atraviesa, pudieron tener sus retratos. Sibila recuerda las paredes de la casa de sus padres, aún ahora apretadas de retratos de bodas y comuniones, poco antes de que las imágenes se nos cayeran de los dedos en la vida digital. En el museo que visita Sibila se exhiben también retratos de artistas hechos por ellos mismos, no los pies o las rodillas, siempre los rostros. Hubo una época en que solamente los artistas eran capaces de representarse visualmente a sí mismos, logrando una imagen con marco, dispuesta a captar miradas. Hasta que la tecnología donó esta posibilidad de capturar y modificar la imagen propia y hacerla circular. La disponibilidad de teléfonos cámara ha sido transgresora, pero no más que la posibilidad de hacer circular las fotografías mientras estamos conectados a la red. En la actualidad el mundo es un directo de instantáneas y anuncios que conviven y se solapan, una gran sala expositiva donde resarcirnos, y nuestros antepasados en nosotros, de tantas imágenes perdidas, haciendo y enmarcando de manera apremiante y desbordada. Como efecto, en la erupción de este universo fotográfico, nuestras imágenes propias dibujan un régimen temporal distinto, el de las imágenes precarias. Unidos todos los museos del mundo no serían capaces de contener las imágenes de hoy. Como si no pudieran o no quisieran ser observadas, sino solo ser proyectadas unos segundos para después pasar a archivarse cogidas de un hilo de nube digital. ¿No aspiran entonces a permanecer? Como el tono desechable de lo precario, sujeto e imagen se hermanan y se parecen increíblemente en estos tiempos. A ambos les ha sido vetado el sueño de la estabilidad. Las fotos son hechas como los parpadeos, como las manos que se aprietan para señalar mira aquí, mira esto otro,
mírame a mí y seguimos. Ese mirar caduco, más proceso que destino, del que queda archivo porque, miré, y, fui mirada. Cierto que, como las imágenes en la memoria, las digitales hoy permanecen en las memorias de los dispositivos y en los servidores, pero no siempre volvemos a ellas. En unos segundos habrá otras nuevas que nos harán olvidarlas. Para sobrevivir al olvido, cada foto debiera contener algo que la haga especial y en sus copias y circulación vivir más tiempo. Por ejemplo, ser valorada como foto de perfil, algo equivalente hoy a tener un marco que la haga merecedora de más miradas. Aquí las fotos suelen ser posadas, incluso cuando aparentan espontaneidad están elegidas entre muchas, a veces manipuladas. Hace tiempo que la foto se hizo poshumana. Pocos comparten fotos en las que aparecen más feos o más torpes, a no ser que se ridiculicen a sí mismos, a no ser que haya en esa diferencia un guiño que quiera convertir esas fotos en algo a lo que interpelar. Esto acontece, y me interesa, en la obra de artistas feministas que visibilizan lo abyecto o que quieren desmontar un canon. Para ello ridiculizan o parodian las poses artificiales de, por ejemplo, estereotipadas formas de feminidad, anteponiendo la presentación frente a la representación del cuerpo, rompiendo el corsé y burlándose de las clásicas iconografías. Como si las fotografías de sí mismas, y en ellas el ojo máquina, quisieran detonar desde dentro el sujeto-objeto representado y fetichizado, el estereotipo, visibilizando justamente las imágenes que desecharía un fotógrafo profesional o alguna mediática influencer de moda en Instagram. De momento es más fácil domesticar, editando, una imagen fotográfica que un video. Lo estático siempre es más dócil y responde mejor a la demanda de imágenes propias que copian las de los modelos de influencia y canon en la actualidad. Porque ahora se busca impostar espontaneidad a lo que conlleva esfuerzo y montaje. Pero solo una vida solitaria y sin testigos offline podría resistir la impostura de la presión de producción estetizadora 24 horas al día. 100 fotos intentando que mi barriga salga bien. 22, decía Escena O'Neill, una joven modelo que abandonó y criticó públicamente la presión derivada de la vida en estas redes, después de ser una de las personas más seguidas en ellas. Hace tiempo que los entusiastas se congelaron en fotos posadas que aparentan naturalidad, sintiendo que, todos lo hacen, que hay que hacerlo. Hace tiempo que los entusiastas viven al lado de sus imágenes y a pesar de ellas, porque la realidad es siempre insatisfactoria si la reducimos a imagen y cuerpo. Y quizá guste si la realidad observada es de los otros, mientras miramos sin ser vistos, pero dejarse ver uno mismo a menudo incomoda, genera presión por no identificarnos con esa imagen imperfecta que dice representarnos. No solo porque los cuerpos y rostros fotografiados nunca serán tan perfectos y hermosos como los de los poshumanos. Modelos, tan impecables como imposibles, sino porque muchos de nosotros, al ver nuestras fotos, ni siquiera nos vemos mínimamente profundos, rara vez interesantes ni levemente singulares. La inconformidad con la propia imagen y la democratización de la creación de imagen propia han hecho que la edición del rostro y el cuerpo fotografiado se haya normalizado en este inicio de siglo. Hasta tal punto que la imagen no editada del cuerpo real se ha convertido en algo extraño, incluso antiguo. ¡Ay, el cuerpo! Parece que al fondo, una voz. Roland Barthes exclama el deseo imposible, si por lo menos la fotografía pudiese darme un cuerpo neutro, anatómico, un cuerpo que no significase nada. 23.